La lepra es una enfermedad también, ¿no? Que va a producir, o sea, también está relacionada con la parte epidemiológica, ¿no? Tiene una área, un lugar que es más frecuente, generalmente áreas tropicales, aunque no es una condición específica. Ya nosotros hemos tenido casos de lepra, por ejemplo, en Quillacollo, ¿no? Sí, no hay, digamos, un nexo, no hay, porque generalmente esto está más en áreas tropicales, ¿no? Pero hemos tenido casos de lepra también, ¿no? Entonces, generalmente el Mycobacterium, ¿no? Leprae, a igual que el Mycobacterium de Hansen, están también en el aire, ¿no? Entonces, si uno no se llega a inmunizar adecuadamente con el Mycobacterium tuberculoso, entonces puede también tener riesgo de tener esta enfermedad, ¿no? Otra característica de la lepra es que produce lesiones dermatológicas, ¿no? Por eso es que uno la va reconociendo. Y también, ¿qué es lo que va a presentar? Que la lepra es una enfermedad que tarda en curar, ¿no? El tratamiento para la lepra más o menos son como unos 10 años de tratamiento que uno tiene que hacer. ¿Y por qué se deja muchas veces el tratamiento al segundo, tercer año? Por el efecto que producen los medicamentos que se dan, ¿no? Entonces, a veces lo que necesitamos es tener un periodo donde no hacemos tratamiento para que no tengamos más problemas por los efectos secundarios de los medicamentos. Algo importante también en la lepra es que tiene un tratamiento que es específico, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos estandarizado, protocolizado un tratamiento, ¿no? Y eso hace que se nos facilite mucho más el manejo de la lepra. Solamente tenemos que seguir el protocolo, nada más, y vigilar la administración o el consumo del medicamento, ¿no? Entonces, si hablamos de la enfermedad de la lepra, es una enfermedad infecciosa crónica, ¿no es cierto? Es producida por el Mycobacterium leprae, ¿no? Que va a afectar que principalmente los nervios y la piel, ¿no? Puede afectar también algunos órganos como las mucosas, ojos, huesos, testículos, ¿no? Pero uno de los problemas que tiene la lepra es que la lesión en piel, la lesión en huesos neurológicas va a dejar, ¿no? Deformidades y obviamente si el paciente, por ejemplo, pierde la vista, va a producir una discapacidad, ¿no? Si el paciente pierde parte de los distales de los dedos, igual, ¿no? Porque va produciéndose una necrosis, lesión. Entonces el paciente lo que va a tener una discapacidad, ¿no? Entonces es importante que nosotros hagamos un diagnóstico temprano para evitar la discapacidad de nuestros pacientes, ¿no? El periodo de incubación de la lepra es largo, ¿no? Son 9 meses de periodo de incubación. Entonces, miren el bacilo, cuánto tarda en incubarse, cuánto tarda en multiplicarse en 9 meses. Por eso es que, como mínimo, ¿no? Por eso es que hablamos que el periodo de incubación puede ser de 9 a 20 años, ¿no? Entonces, uno que se ha contagiado, entonces tienen por lente 20 años, se han contagiado, a sus 40 años van a presentar las primeras lesiones, ¿no? Pero ¿por qué no se hace un diagnóstico temprano de esta enfermedad? Porque la clínica tampoco no es muy específica, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, estas imágenes, es fácil reconocer, ¿no? De que sí es una lepra. Pero cuando la lepra está tal vez en estos inicios, nosotros podemos pensar en una micosis, en alguna dermatitis eczematosa, ¿no? No en la lepra. Pero hay algunos datos clínicos que nos van a ayudar, ¿no? Tiene un periodo intracelular obligatorio, ¿no? Es decir, va a ir a ingresar dentro de los macrófagos, en las células de Schwann, y va a invadir los nervios periféricos. Por eso uno de los síntomas característicos de la lepra es la anestesia, ¿no es cierto? También tenemos la lepra en animales, ¿no? Puede presentarse en animales. Y la lepra no solamente va a presentar esas lesiones eh, nodulares, ¿no? Que es la lepra la que es más característica, sino también va a tener lesiones granulomatosas, ¿no? Y en animales, en ratones, se ha podido identificar el agente etiológico en estas lesiones, al igual que en los humanos, ¿no? Generalmente una característica que compartimos
es que generalmente el paciente que presenta más lesiones dermatológicas, lesiones neurológicas, ceguera, etcétera, son aquellos que tienen un componente inmunológico también, ¿no? Si somos inmunodeprimidos, al igual que los ratones, se han hecho experimentos en ellos, las lesiones se van a exacerbar más. Como decimos, la afección de los nervios no es un componente importante en la lepra, ¿no? Y vamos a afectar algunos nervios como el cubital, el facial, el mediano, el tibial, el ciático y el radial. Entonces la clínica en relación a la lesión de estos nervios no solamente va a estar en la pérdida de la sensibilidad, sino también vamos a tener tal vez al inicio sensaciones de hormigueo, dolor, que por ejemplo si es del nervio ciático, confundimos con una ciática, ¿no? Entonces manejamos con analgésicos, antiinflamatorios, antineuríticos, etcétera, ¿no? Pero ya cuando se establece, ya cuando la lesión es del nervio, obviamente ya no va a haber sensibilidad, ¿no? Por eso es que cuando hay este tipo de lesiones, lo primero que determinamos es la sensibilidad, ¿no? Es colocar, pinchar con una pequeña aguja, ¿no? Esas áreas que pueden estar afectadas, ¿no? Ahora, la lepra tiene varios periodos, ¿no es cierto? Es decir, un periodo donde va a haber la infección, un periodo donde se van a manifestar las lesiones y un periodo donde se va a manifestar la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos del periodo prepatogénico antes de que produzca la enfermedad, decimos que el agente causal es el Mycobacterium leprae, bacilo gram positivo, alcohol ácido resistente, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hacemos el cultivo de esta bacteria necesitamos un medio de cultivo específico que es el Sil-Nielsen, ¿no? Tiene poca virulencia, es decir, no es tan agresivo, por eso es que también el periodo de incubación y todo eso es largo, ¿no? Es uno de los lugares donde se va a incubar, va a ser en el huésped. Existen edades más susceptibles que generalmente son los extremos de la vida, en niños y adultos mayores. El hombre es el más afectado. La vía de contagio es directa, ¿no? A través de piel, mucosa nasal, y generalmente la transmisión es por convivencia prolongada, continua, etcétera. Mucho tiene que ver también la inmunidad y mucho tiene que ver también el componente genético en la lepra, ¿no? Tenemos a lugares, ¿no? En Bolivia donde son los leprosarios, ¿no? Donde son esta gente que está, ¿no? Que tiene lepra y pues son grupos familiares, comunidades, ¿no? Que tienen la lepra. Sus hijos pueden no tener lepra, ¿no? Pero si hay un contacto continuo, todo eso sí podemos tener este tipo de lesiones, ¿no? ¿Qué? Claro, alejarlos o tener la enfermedad controlada, ¿no? Con tratamiento, ¿no? Tenemos pacientes también que son hijos de padres leprosos, ¿no? Que han vivido con ellos y no han tenido la enfermedad, ¿no? Entonces, pues también gente que ha ido, por ejemplo, de voluntarios a estos leprosarios y tampoco han tenido la enfermedad, y otros que han estado un mes, a los 15, 20 años han manifestado la enfermedad, ¿no? Entonces, la entrada del bacilo, una vez que ingresa a la piel, se va a propagar por vía linfática. Por eso es que cuando nosotros tomamos muestras para hacer el diagnóstico, como por medio de un laboratorio, tomamos parte de la linfa, ¿no? Para hacer el diagnóstico, ¿no? Estos se van a quedar, estos bacilos, en los ganglios, ¿no? Generalmente vamos a ver que el bacilo al ingresar se va a fijar alrededor de los nervios y en la piel, ¿no? Y se va a proliferar a través de vía hematógena también, ¿no? Entonces, miren, si nosotros vemos ahí la presentación de la lepra, puede ser estas pequeñas manchas eritematosas, ¿no? Puede ser estas lesiones nodulares que son los lepromas, y también podemos tener estas afecciones que ya son las amputación, ¿no? De las partes más distales. Generalmente la lepra va por la parte más distal, por el lugar donde hay cartílagos, ¿no? Porque el paciente tiene pérdida de la nariz, los dedos, ¿no? Lesión del nervio óptico, etc. Ya cuando tenemos al patógeno que ha ingresado a la piel y a las mucosas,
vamos a ver que se va a multiplicar ¿dónde? En los nervios, ¿no? En los nervios periféricos. Y es aquí que permanece en su forma latente, ¿no es cierto? Por mucho tiempo. Y después sube a los troncos y nervios mayores y aparecen los signos neurológicos, ¿no? Que van a ser la pérdida de sensibilidad. Ahora, el nervio controla todo, ¿no es cierto? Controla la sudoración, controla el calor, controla la secreción de glándulas sebáceas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener no solamente signos de anestesia, sino también, por ejemplo, afecta al folículo piloso, va a haber una alopecia. Afecta también a las glándulas sudoríparas, va a haber una anhidrosis. Lo que no afecta mucho es a las glándulas sebáceas, ¿no? Y estas, el paciente por eso que presenta esa piel brillosa, ¿no? Porque tienes una piel como grasosa, que es una característica que se presenta en este tipo de pacientes, ¿no? Ahora hemos dicho que el componente inmunológico es muy importante, ¿no? Entonces, por eso es que afecta a extremos de la vida, afecta a pacientes que tienen una patología inmunológica, pacientes con SIDA, VIH, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a la inmunidad, de acuerdo a la inmunogenidad de la lepra, ¿no? Existen, ¿no? Las que son las lepras reactivas o reaccionales um, en la evolución de esta enfermedad, ¿no? Si bien hay esas lesiones en piel como eritemas, esas lepromas como nódulos, existe un tipo de lepra que está relacionado con la inmunogenicidad, que es la lepra reaccional, ¿no? O vamos a ver las lepras o el fenómeno de Lucio que decimos, ¿no? Que no solamente va a haber lesión en piel, esos nódulos, sino va a haber una necrosis de la piel, ¿no? Entonces vamos a ver este tipo de, de lepras en estos pacientes también, ¿no? Entonces, generalmente hablamos que hay una susceptibilidad, ¿no? Por esta parte genética, a estos halotipos que van a afectar a estos genes que se asocian con la enfermedad, ¿no? Generalmente vamos a ver que tiene un tropismo especial en zonas del organismo con temperatura más baja, ¿no? Por eso es que va a afectar siempre las partes más distales, ¿no? Punta de la nariz, pulpejo de los dedos, en los pies, etcétera, donde la piel tiene una temperatura más baja, ¿no? Entonces también vamos a ver que dependiendo de la inmunidad del paciente puede afectar rápido o puede afectar lentamente, las lesiones sobre todo en la piel, ¿no? Entonces no solamente vamos a tener la sintomatología que es el eritema, el leproma, sino también podemos tener algunos tipos de reacciones como las iridociclitis que estamos viendo ahí, las orquitis o la hipotermia también, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, esta reacción de Arthurs, ¿no? Que se presenta con con esa lesión, si ustedes ven, eritematosa, pero con un punto hiperpigmentado, ¿no? Tenemos la iridociclitis, que es esta inflamación, ¿no? Alrededor, y el eritema nodoso, que es el leproma. A estas lesiones nodulares se denominan lepromas, ¿ya? Por eso hablamos de una lesión lepromatosa, ¿no? Ahora, ¿cómo clasificamos a la lepra, no? Vamos a ver que una de las clasificaciones, ¿no? Va a estar en relación también al tipo de lesión que va a presentar, ¿no? Ahora, la primera manifestación que se presenta en la lepra es la lepra indeterminada, ¿no? Entonces, en este tipo de manifestación dermatológica, vamos a ver que la lepra presenta una lesión que es bien, o sea, bien inespecífica, ¿no? Es un eritema. Y el eritema puede estar relacionado con muchas, porque puede ser un simple eczema nada más, ¿no? Entonces, como son lesiones que no son muy específicas, ¿qué pasa? Si ustedes van al trópico y presentan un eritema, ¿qué van a pensar? ¿En una lepra? No, ¿no es cierto? Pensarás en una dermatitis, en un hongo, en una
en una celulitis, no sé, en varias patologías, menos posibilidades de un hongo, ¿no? Entonces, por eso es que no se llega a hacer el diagnóstico temprano, ¿no? En este tipo de lesiones dermatológicas, ¿no? A este tipo de lepra indeterminada se clasifica como una PAU basilar, es decir, hay lesiones, estos cambios de coloración en la piel, lesiones en número de menos de 10, ¿no? Y la multibasilar, vamos a ver lesiones más de 10 o más de 15, ¿ya? Ahora, hay dos polos, ¿no? Esta indeterminada puede ir a un polo tuberculoide o a un polo lepromatoso, ¿ya? Son dos polos que puede ir. O sea, uno que tiene la lepra presenta una lesión indeterminada y de ahí puede ir a estos dos polos, lepromatoso o tuberculoide, ¿ya? Estos lepromatosos, es la lesión que va a presentar es el leproma, ese nódulo, y el tuberculoide vamos a ver que presenta una lesión eritematosa, ¿no? De bordes eritematosos gruesos, ¿no? Que cuando veamos, por ejemplo, el hongos, vamos a ver que el hongo circinado tiene las mismas características que la lepra. Por eso que también en el diagnóstico de la lepra, en su presentación tuberculoide, a veces muchas veces confundimos con este tipo de hongo, ¿ya? Ahora, existe un intermedio, ¿ya? Un intermedio, como dice un borderline, que no es ni lepromatoso ni tuberculoide, porque presenta ambas lesiones, ¿ya? Entonces tenemos un borderline, pero también puede haber un borderline de tipo tuberculoide, es decir, de todas las lesiones que hay algunas que son nodulares y estas tuberculoides, pero es más las lesiones tuberculoides. Y el borderline lepromatoso, hay lesiones tuberculoides y lepromatosas, pero tiene más lesiones lepromatosas también, ¿no? Un caso que es polar, digamos, el lepromatoso siempre va a ser lepromatoso. O sea, un lepromatoso nunca va a ir a un tuberculoide, ni un tuberculoide a un lepromatoso, ¿no es cierto? Entonces, generalmente vamos a ver que esta clasificación está en relación a qué, a la inmunidad, a la patología y algunos casos de tuberculosis, algunos exámenes bacteriológicos también, ¿ya? Entonces, para nosotros, ¿cómo clasificamos? La lepra, dimorfo, perdón, una indeterminada, que es la primera lesión que a veces no captamos, no diagnosticamos, y esta va a ir a una lepromatosa o a un tuberculoide, ¿no? Al medio tenemos un borderline, que puede ser un borderline donde vamos a ver lesiones tanto lepromatosas como tuberculoides, o un borderline más lepromatoso o un borderline más tuberculoide. Pero yo la clasificación que me gusta es, uno, indeterminado, tuberculoide, lepromatoso y borderline. No hay tanto que borderline más lepromatoso, nos complicamos más, ¿no? Porque al final el tratamiento es el mismo, no vamos a... Ya, tenemos una indeterminada, tuberculoide, lepromatosa y borderline. Ahí nos quedamos, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cuando hay una lesión de tipo del cubital o del mediano, ¿no es cierto? Generalmente en la mano, cuando hay una lesión del nervio cubital, ¿qué vamos a tener? Va a haber una lesión de los extensores, por eso tenemos las manos en garra, ¿no? Puede también haber un compromiso del nervio ciático, ¿no? Entonces los dedos también van a tener una flexión y se va a alterar la marcha, ¿no es cierto? O sea, no vamos a tener problemas o de dorsiflexión, o sea, no vamos a poder flexionar, ¿no? Va a haber una contractura de la flexión, por esos dedos en martillo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener los dedos. También puede haber lesiones, ¿no? Por un compromiso del nervio tibial posterior, donde va a haber una anestesia de ¿qué? De la planta de los pies. Por eso que el paciente hace lesiones en planta de los pies que no va a sentir porque hay lesión neurológica, ¿no?
Cuando hay compromiso de los huesos, lo que va a haber es mutilación, ¿no? Entonces el paciente empieza a perder las falanges y hasta todo el dedo, ¿no? También puede haber este tipo de lesiones, ¿no? En la piel que si nosotros vemos son lesiones nodulares, ¿no? Y esa es la famosa cara de leónica o facies leónidas, ¿no? Donde hay esta lepra lepromatosa, ¿no? ¿Qué se caracteriza la facies leónidas, ¿no? Como son nódulos y hay una alopecia también, pierde el pelo el paciente, porque ustedes están viendo ahí, no hay cejas, ¿no es cierto? O una de las primeras manifestaciones de la lepra es la pérdida de la cola de la ceja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este paciente tiene esas lesiones nodulares en frente, en mejillas, en la nariz. Entonces eso se hace más prominente, ¿no? Como tener más cachetes, más frente, y eso nos da la nariz, se aplana, se hace ancha, y eso nos da la facies leónidas, ¿no? Que es característica de la lepra también, ¿no? Ahí tenemos la lepra lepromatosa, ¿no? Es máculas hipercrónicas, tiene un brillo, ¿no? Porque ese brillo es ese color como naranja, que es la madariosis. Son lesiones pequeñas múltiples, hay edema, cambios tróficos, donde puede haber incluso ulceraciones y amputaciones también, ¿no? Tenemos ahí la lepra lepromatosa nodular, son estos nódulos, ¿no? Y miren, aquí tenemos esta facies leónida, ¿no? Ensanchamiento de la nariz, estos lepromas en la mejilla, en la frente y ausencia de las cejas, ¿no? Son manchas hipocrómicas, infiltradas, ¿no? Que predominan en la región superciliar, interciliar, mejillas, nariz, pabellones auriculares, tronco y extremidades, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo la lepra nodular. Generalmente la lepra difusa, lepromatosa difusa, ¿no? Que son lesiones que tienen como el aspecto de cara de luna, que dicen, ¿no? Porque son, estas infiltraciones son en todo la cara, no son grupos como en la lepromatosa, ¿no es cierto? Que presentan esos nódulos, ¿no? Tiene una piel atrófica, seca, escamosa, y también podemos observar algún tipo de telangiectasias, ¿no? Que pueden presentarse, ¿no? Hay un lívido reticularis, ¿no? Que es decir, las áreas de apoyo tienen una lividez. Estos son los quistes milinium, que son como pequeñas lesiones nodulares, ¿no? Que contienen grasa, y tenemos ahí esa piel, ¿no? Esa piel brillosa, ¿no? Y ausencia de las cejas, ¿no? También puede haber alguna manifestación que no es cutánea netamente, ¿no es cierto? Sino, por ejemplo, algunos que pueden presentar alopecias, ¿no? Ahí tenemos alopecias del pelo, pestañas, vello corporal también, ¿no? También podemos tener en las mucosas, ¿no? La rinitis, puede haber epistaxis, puede haber perforaciones de los tabiques, ¿no? Esa silla, esa lesión de los huesos propios de la nariz que nos da esa imagen en silla de montar también. Si afecta mucosas, puede afectar también las cuerdas vocales, ¿no? Y el paciente produce lesiones. Si afecta el nervio, el principal nervio afectado, aparte del radial, cubital, ciático, etcétera, el nervio óptico, ¿no? Que nos da una lesión, una discapacidad, porque el paciente pierde la vista, ¿no? Entonces nos da una ceguera, ¿no? En estas conjuntivitis puede haber un engrosamiento, ¿no? De los nervios, puede haber lesiones en los párpados, etcétera. Y también puede haber estos ojos brillantes y melanocíticos, ojos de niño que dice, ¿no? Que se puede presentar en algunos casos. Rara vez se ve eso, realmente no vemos mucho. La lepra tuberculoide, estas son las lesiones, ¿no? Lesiones eritematosas, de bordes bien gruesos eritematosos, ¿no? Como pequeñas placas, ¿no? Que puede presentar el paciente, y generalmente puede ser única, puede ser múltiple. Estas lesiones pueden tener un aspecto nodular, pero generalmente tenemos las lesiones, estas lesiones pueden ser
1 milímetro por encima de la piel pueden estar, ¿no? Se puede palpar esta lesión eritematosa, pero lo que más caracteriza es esto, ¿no? Miren, el eritema alrededor grueso, ¿no? Como una banda alrededor, ¿ya? Ahora puede afectar también, hemos dicho, la piel y puede tener lesiones eritematosas, ¿no? Y estas pueden dar lesiones reaccionales, como una lesión eritematosa también, ¿no? Tenemos el borderline, que puede ser, puede ir, digamos, aquí tenemos las lesiones eritematosas. Para mí, viendo esto, es una lepra tuberculoide por la lesión. Pero si vemos acá, tenemos también estas manchas, pero hay nódulos. Entonces puedo clasificar como un borderline, ¿ya? Entonces no nos vamos a complicar mucho, que si va más a un polo o al otro. Lo que sí tenemos que saber diferenciar las lesiones, ¿no? La borderline tuberculoide presenta lesiones tuberculosas, pero también puede haber nodulares, pero predominan más las tuberculoides, ¿no? La borderline lepromatosa, miren, aquí tenemos lesiones que son tuberculoides, esas manchas, pero también tenemos lesiones nodulares, ¿ya? Ahí tenemos la reacción lepromatosa, ¿no? Donde vamos a presentar estos nódulos dolorosos en cara, piernas, y la lepromatosa tipo 1, donde vamos a encontrar lesiones que presentan no solo eritema, sino también presentan edema, ¿no? En cara y pies, ¿no? Pero si yo veo la lesión primaria aquí, ¿cuál es la lesión más frecuente? La lesión que se repite. Porque yo voy a clasificar, por ejemplo, a una patología dermatológica dependiendo de la lesión que más se repite, ¿no? La que es como el patrón de la lesión, ¿no? Para que ustedes entiendan. Si vemos el techo, ¿no es cierto? El techo tiene un patrón. ¿Cuál es el patrón del techo? Cuadriculado, ¿no es cierto? En esta imagen, ¿cuál es el patrón que se repite? Nodular, los nódulos. En una y en otra. Si unas son más eritematosas, en otra hay más edema, bien, pero el patrón que se repite es nodular. Por lo tanto, esta lepra es lepromatosa, ¿no? Tipo 1 porque, bueno, tiene eritema, son dolorosos. No, es tipo 2. Y tipo 1 no, porque tiene edemas, etcétera, ¿no? Nos interesa saber eso, sí, bueno, pero para una clasificación general, porque ustedes van a recibir al paciente con las primeras lesiones, tienen que saber si es tuberculoide o lepromatosa o tiene ambas, y yo lo clasifico como un borderline, ¿no? Ahora, si veo al paciente con lesiones simplemente como una lesión eritematosa bien insípida, ¿no? Y tengo la epidemiología, el paciente está en contacto está viniendo de un campamento de lepromatosos, o en los antecedentes me dice que era trabajado con pacientes con lepra. Entonces esa lesión, que también tiene una alteración neurológica, yo puedo decir, es una lepra, ¿no? Lo primero que voy a descartar es lepra. ¿Por qué? Porque el tratamiento es específico, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer, por eso les dije, ¿no? Uno va a hacer diagnóstico diferencial con enfermedades que tienen tratamiento específico, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, confundo a ver, en el caso más hipotético, un acné con una rosácea, el tratamiento va a ser el mismo, ¿no es cierto? Tal vez el resultado no va a ser el que yo espero, porque si yo trato una rosácea como acné, ¿no es cierto?, no voy a tener nunca cura, ¿no? Entonces voy a pensar de que el paciente no está curando, o el paciente se va a decepcionar, ¿no? Ahora, si yo trato, por ejemplo, una celulitis y una piodermitis, que es lo mismo, ¿no? El antibiótico va a curar ambas, ¿no? O sea, no me va a perjudicar tanto, ¿no? Pero en estos casos sí, ¿no? Si yo voy a tratar, por ejemplo, a la lepra, porque veo esas lesiones tuberculoides, y para mí yo pienso que es un hongo, voy a dar un tratamiento antimicótico. Muy bien, pero ¿estoy curando? No, porque estoy confundiendo una lepra
tuberculoide con un hongo, entonces por lo tanto no va a haber un resultado. Entonces por eso es que tengo que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Pero así, digamos, a simple vista, digamos, ya tendríamos que fijarnos, ¿no? Si presenta nódulos. Exacto, ¿no? Si presenta nódulos, si hay ese eritema, entonces ahí yo voy a clasificar como nodular o lepromatosa, ¿no? Pero el tratamiento es el mismo para ambos, ¿no? Simplemente la clasificación. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, ¿no? Entonces, pero lo que tengo que hacer es hacer un diagnóstico de confirmación porque tengo que iniciar tratamiento. Y generalmente la mayoría de las enfermedades que tienen un tratamiento protocolizado necesitan un diagnóstico laboratorial también para iniciar tratamiento, ¿no? Porque son tratamientos que da el sistema, ¿no? El sistema de salud, nos subvencionan. Entonces, imagínense si a todo daríamos tratamientos para tuberculoide, ponemos en quiebra el sistema de salud, ¿no? Por eso es que necesita un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estudio que voy a hacer? La baciloscopía, ¿no? Y ahí vamos a tener resultados positivos, tanto en los prematosos dimorfos o en los tuberculoides también, ¿no? Entonces, la baciloscopía va a ser el diagnóstico en estos pacientes. Puedo también hacer una reacción de lepromina, ¿no? Que es una reacción antígeno-anticuerpo, donde yo voy a poner un antígeno y si tengo anticuerpos contra el bacilo va a haber una reacción que va a ser positiva, que voy a leer a las cuantas, a las 48 o 21 días, ¿no? ¿Por qué? Porque la reacción es lenta, ¿no es cierto? Hemos visto, y ahí voy a tener si es o no positivo. Entonces, nosotros vemos igual que en la baciloscopía, ¿no? Cuando tomamos para la tuberculosis, lo mismo, puedo tomar de la mucosa nasal, porque hemos visto que se distribuye ahí también, pero en estos casos, por ejemplo, de la oreja, puedo tomar la linfa, ¿no? Y ahí voy a extender y voy a ver en el microscopio cuántos bacilos hay por campo también, ¿no? Puedo hacer una reacción, una lepromina, que voy a tomar un anticuerpo y voy a hacer la lectura posteriormente. Aparte de eso, como el problema de la lepra no solamente es piel, también tengo que ver si no hay daño de otros órganos, ¿no? Por ejemplo, el ojo, ¿no? Entonces hay que tengo que hacer un fondo de ojo también para ver si no hay algún tipo de lesión, determinar también la lesión del nervio óptico y voy a buscar, ¿no? Algunas lesiones o datos clínicos como el entropio o el ectropio, ¿no? El entropio es el párpado que va a ir hacia adentro, ¿no es cierto? Es el entropio. Y el otro es el ectropio, en el párpado que va a ir hacia afuera, ¿no? Voy a ver también la movilidad, ¿no es cierto?, del ojo, porque si afecta a los nervios, ¿cómo van a estar mis ojos? No van a tener una buena movilidad. El ojo tiene los músculos, ¿no? El elevador superior, externo, interno, que hace que tenga ese movimiento de arriba, abajo, adentro, en círculo, etcétera, ¿no? Voy a ver también la superficie, el iris, la córnea, la pupila y la agudeza visual también, porque la pupila también se contrae y se dilata por acción neurológica, ¿no? Entonces tengo que ver eso de la agudeza visual. Ahora, una característica también de la lesión neurológica en nervios periféricos es que como el bacilo se deposita alrededor del nervio, lo que va a producir es un engrosamiento del nervio. Entonces yo voy a poder palpar al nervio como si palpara un tendón, ¿no? Así se va a ir a engrosar. Entonces palpo el nervio auricular, cubital, radial, etcétera, ¿no? Donde voy a ver. Y también que puedo yo un poco evaluar es la fuerza también, ¿no? La tonicidad, etcétera, ¿no? Entonces miren ahí, se puede palpar, ¿no? El engrosamiento de los huesos. Ahora, como el tratamiento es protocolizado, hablamos de un tratamiento triasociado, ¿no? Entonces, cuando hablo de un tratamiento triasociado, estoy hablando de la dapsona, rifampicina y la clofazimina, ¿no? Que es una terapia triasociada que se puede dar en algunos pacientes, ¿no? Ahora, muchas veces podemos nosotros en pacientes que no tienen una respuesta adecuada,
se va, ¿no? Aumentando la terapia, no, como les digo, mínimo son 3 años y puede hacer un tratamiento hasta de 10 años el paciente, 13 años, incluso sin no habiendo una buena respuesta también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el periodo de incubación es largo, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento es que se hace tan tedioso, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto puedo realizar yo el tratamiento? Se dice hasta que yo tenga una baciloscopía negativa, es decir, la carga de estos bacilos se disminuya tanto que no voy a encontrar en una baciloscopía, ¿no? Entonces, miren acá, por ejemplo, este paciente, si veo esta imagen, ¿qué tipo de lepra será? Ahí, ¿cuál predomina más? ¿Eritema o nódulos? Nódulos. Por la color de la piel. Claro, por el color de la piel podemos no distinguir muy bien, ¿no? Pero ahí, ¿a mí qué me llama la atención, por ejemplo? Me llama la atención engrosamiento de la nariz, pérdida de las cejas y esos nódulos, y esos como sus cachetes más engrosados, ¿no es cierto? Entonces, para mí es una lepromatosa, ¿no? Y obviamente aquí después de tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones que dejan discapacidad en el paciente, vamos a tener esta que son las amputaciones de las falanges, porque aquí afectó a quién? Al hueso. Mal perforante plantar, ¿no? Es decir, porque aquí a quién se afectó? Al nervio tibial, ¿no? Entonces ahí se presentan estas lesiones, ¿no? Podemos tener también una insuficiencia renal, ¿no? Que es muy poco probable, pero se da. Y en estos pacientes, ¿no? ¿Qué? Puede producir número nefrítico. Exacto, ¿no? Por la cantidad de bacilos y la lesión que produce, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, puedo presentar estas ulceraciones, ¿no? Estas lesiones, estos lepromas que se van a ulcerar, ¿no? A este fenómeno que produce ulceraciones y produce necrosis se denomina fenómeno de Lucio, así se llama, ¿no? El fenómeno de Lucio es esa lepromatosa reactiva necrotizante, ¿no? Necrosa. Y a veces se da, ¿no? Estos pacientes que van, la piel se les cae, ¿no? Porque se necrosa, ¿no? Entonces son como en los de Walking Dead, ¿no? O sea, esos monstruos vivientes ahí o muertos vivientes y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, hacer cálculos, ¿no? Con cuánto se da de rifampicina, clofazimida, etcétera, no se hace ya porque ya viene un tratamiento protocolizado, ¿no? Un tratamiento para adultos y un tratamiento para niños, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer? ¿Tenemos la clofazimina? Sí. ¿Tenemos la dapsona? Sí, pero no tenemos la rifampicina sola. La rifampicina se utiliza ¿en qué tratamiento? Tuberculosis. ¿A quién se une la rifampicina? A la isoniazida, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos solamente en Bolivia e incluso en muchos países latinoamericanos solamente rifampicina y isoniazida en uno solo. La rifampicina sola no, se hace un pedido especial, ¿no? En algunas patologías, por ejemplo, las vamos a ver, no vamos a ver nosotros. En la brucelosis, por ejemplo, se utiliza la rifampicina para tratamiento, ¿no? Para la brucela, ¿no? Que es una zoonosis que la brucela se encuentra en la leche no pasteurizada, ¿no? Entonces, y la brucelosis tiene una manifestación clínica pues, neurológica, no dermatológica, reumatológica, articular, ósea, un montón de manifestaciones, ¿no? Entonces ahí utilizamos la rifampicina y hemos tenido pacientes que no han respondido al tratamiento convencional, que es con cotrimoxazol, etcétera. Entonces hemos necesitado la rifampicina y han esperado casi un año para poder adquirir el medicamento, ¿no? Entonces, por eso es que ya vienen los blisters con el tratamiento para la lepra, ya un tratamiento triasociado, porque no podemos adquirir el medicamento por sí solo, ¿no? ¿Por qué no? Los tres, o sea, vienen un blister, no hay aquí, vienen así, este blister.
¿no? Donde te da, ¿no? Dice, con dosis mensuales supervisadas de 600 y 300, 600 de rifampicina, 300 de clofazimina y dapsona de 100 miligramos al día con la clofazimina y 50 miligramos durante 2 años hasta que la vaciloscopía negativice, ¿no? O sea, son blisters que te van a dar, ahí te ponen el día que tienes que administrar cada medicamento, ¿no? ¿Por qué se hacen estos tratamientos protocolizados? Porque nosotros a principio, ¿qué hacíamos? Un poquito más de dapsona, un poquito menos de rifampicina, un poquito más de clofazimina, de acuerdo a que el paciente era más gordito, era más flaquito, y lo que hacíamos era resistencia, ¿no? Entonces, como en la tuberculosis hay multidrogoresistencia, también ocasionamos multidrogoresistencia en la lepra, ¿no? Por eso aquí dice tratamiento supervisado, ¿no es cierto? Tenemos que supervisar el tratamiento para evitar resistencia, porque después de esto, ¿qué vamos a utilizar? ¿No? Hay un esquema también, ¿no? Que es en base a levofloxacina, a fluorquinolona, etcétera. Pero ustedes han visto, por ejemplo, la levofloxacina ha sido recontra archi utilizada en el COVID, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos ya no tendremos resistencia a la levofloxacina, no? Antes la levofloxacina era lo último que utilizábamos, ¿no? Pero ahora para un dolor de garganta, porque creo que tengo COVID, levofloxacina o acitromicina ya utilizo, ¿no? Entonces, no es, lo que hacemos es resistencia, ¿no? Entonces, esa resistencia que va a ocasionar que yo tenga que utilizar medicamentos más fuertes y sobre todo más caros también, ¿no? Que tal el sistema de salud que tenemos nosotros no va a cubrir, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, el tratamiento de la tuberculosis como tal nos cuesta como unos 2.000, a ver, unos 10.000 bolivianos, 8.000 bolivianos, así, máximo, por paciente, ¿no? Pero un tratamiento multidrogo resistente en un paciente que haya hecho resistencia nos cuesta como $25.000. Entonces, por eso es que los tratamientos para tuberculosis, para lepra, para leishmaniasis, para malaria, para chagas, son tratamientos que se supervisan, ¿no? Y son tratamientos protocolizados para evitar eso, ¿no? La multidrogoresistencia. Por eso es que, por ejemplo, estos pacientes con la lepra, que tienen un tratamiento triasociado, ahora pueden ir a un tratamiento con monoterapia nada más, ¿no? Pueden ir, pero lamentablemente el uso indiscriminado que tenemos de los medicamentos de los antibióticos puede hacer que estos pacientes nunca puedan acceder a la monoterapia porque son resistentes, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablamos de antibiótico-terapia, lo primero que nos dicen, ¿no? Utilizar el antibiótico que realmente se requiere y sobre todo utilizar el antibiótico cuando realmente necesites, ¿no? No como no utilizamos el antibiótico como profilaxis, ¿no? Dicen, voy a viajar a La Paz, tal vez me resfrío, me pondré una penicilina por si acaso, dicen, ¿no? No es así, porque no es una profilaxis el antibiótico, ¿no? El antibiótico, claro, la gente tiene, ¿no? Por si acaso, ¿no? Sí, todo eso. Ahora la citromicina, el problema que tenemos en Bolivia también que tenemos venta libre de los medicamentos, ¿no? Entonces, el paciente viene con una faringoamigdalitis, por ejemplo, y va a la farmacia y le dan levofloxacina. Y sobre todo, y todavía, peor todavía, 2 le venden, ¿no? O sea, ya por lo menos darle un tratamiento completo, ¿no? 2 le dan, ¿no? Y no le ha hecho nada. Entonces viene a consulta y ¿qué le vas a dar? ¿Levofloxacina otra vez? Le vas a dar una penicilina y el paciente dice, no me ha hecho nada, ¿por qué? Porque el agente etiológico no era sensible a eso porque no era una infección bacteriana, era un resfrío. Pasa a veces lo contrario, ¿no? A veces yo le doy, por ejemplo, una amoxicilina, ¿no? A paciente que tiene una faringoamigdalitis, pero obviamente la amoxicilina no le va a solucionar en el momento, ¿no? Hay que darle, por son 2 días, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en el día tal vez no está bien, en la noche que son exagerados, entonces se van donde otro médico, ¿no? Entonces el otro médico que le dice, no, levofloxacina, ¿no? Y una tableta de levofloxacina cuesta 25 bolivianos, ¿no? Entonces le da
5 tabletas de levofloxacina, se compra 120 y tantos, ¿no? Va, toma la levofloxacina y al día siguiente viene a consulta, ¿no? Y que ya estoy más o menos bien, dice, ¿no? Ahora, ¿qué le ha hecho efecto? ¿La amoxicilina o la levofloxacina, ¿no es cierto? Yo le digo, lo que a usted le ha hecho efecto es la amoxicilina, ¿no? No la levofloxacina. Entonces, yo le he dado, claro, yo le he dado, ahí le han dado, no sé, yo le digo, no, yo le estaba dando una, eh, como le digo, o no, o como le decía, o pasa lo contrario, ¿no? Que yo le doy levofloxacina y el paciente, como no está respondiendo, se va a emergencias y le dan amoxicilina, ¿no? Y viene y no me ha hecho nada. Y yo le digo, ¿por qué ha cambiado tratamiento? De una levo han bajado una amoxicilina, ¿no es cierto? Si yo generalmente cuando doy antibióticos fuertes, yo tengo que dar con antibiograma, ¿no? Salvo que yo sepa que el agente etiológico, bueno, es la coli, en las infecciones urinarias, puedo dar una nitrofurantoína o puedo dar también una levofloxacina, ¿no? Entonces voy ahí. Y van al paciente y le cambian amoxicilina, entonces yo le he dicho, no, yo le he dado chocolate break y el otro le ha dado misquibola, ¿no es cierto? Una pastilla Watts le han dado, ¿no? Entonces, así nos cambian los tratamientos. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Siempre que ustedes tengan un paciente y que está recibiendo tratamiento, tienen que saber qué medicamento está dando, ¿no? Para que ustedes tomen dos decisiones. O decirle al paciente, continúe con el tratamiento, o vamos a cambiar tratamiento, o vamos a hacer un cultivo, ¿no? Para ver cuál es el agente etiológico. Si el paciente ya está 3 días con el medicamento y no hay respuesta, lo más probable es que sea resistente o el agente etiológico no sea el adecuado. Entonces ahí sí puedo descontinuar, puedo tomar un antibiótico, un cultivo. Pero, a ver, si yo le estoy dando levofloxacina, por ejemplo, ¿no? Y mi paciente, no, mi paciente tiene una infección urinaria. Entonces yo digo, bueno, le voy a dar una nitrofurantoína, ¿no? Entonces voy al cultivo, ¿no? Y me sale que es resistente a la nitrofurantoína y le pongo ciprofloxacina, ¿no? Entonces cambio. Pero si yo le estoy dando, por ejemplo, una levofloxacina en una infección urinaria, ya, le hago el cultivo. He iniciado levofloxacina, pero antes le he tomado muestras de orina. Mando su muestra de orina, está con levofloxacina. El examen de orina me dice que es sensible a la cipro y a la nitrofurantoína y a la levofloxacina, a los tres. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Continúo con la levofloxacina o retrocedo y voy con la nitrofurantoína. ¿Para qué? Para no quemar a la levofloxacina, que me va a servir más. Puedo hacer eso, ¿ya? Pero si tengo las posibilidades y mi paciente va a continuar, entonces continúo con la levofloxacina, ¿no? Entonces, no hay. Por eso es importante, ¿no? Tomar la muestra antes del antibiótico, ¿no? Porque ya ves, cuando tomamos ya después del antibiótico también nos sale variado, ¿no? Nos sale a veces resistente al antibiótico que estamos dando, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es eso, ¿ya? Muy bien.